Resolvamos el ejercicio 1B de la página 20. En este ejercicio se nos plantea un triángulo del cual conocemos tres lados y desconocemos los ángulos. Para resolver este triángulo, inicialmente comencemos por identificar los elementos. Llamemos a los ángulos por letras mayúsculas A, B y C en forma arbitraria, y a los lados por letras minúsculas que correspondan al vértice opuesto. Por ejemplo, este lado, que es el lado opuesto al ángulo C, se llamará C minúscula. Este lado, que es el opuesto al ángulo A, se llamará A minúscula. Y este lado, que es el opuesto al ángulo B, le llamaremos B minúscula. Entonces, identifiquemos los elementos que tenemos. Tenemos tres ángulos desconocidos. No conocemos ni el valor del ángulo A, ni el valor del ángulo B, ni el valor del ángulo C. Y tenemos tres lados conocidos. Lado A, 8 centímetros. Lado B, 7 centímetros. Y lado C, 12 centímetros. Inicialmente veamos que este problema sería imposible de atacar por ley del seno. ¿Por qué razón? La ley del seno nos dice que un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado entre el seno de su ángulo opuesto. Para este caso particular se conoce el lado A y lado B, pero no se conoce el ángulo A ni el ángulo B, por tanto, aquí no podríamos hacer despeje, tendríamos dos elementos desconocidos o dos incógnitas. Igual sería si procediéramos a combinar a A con C o a B con C. La ley del seno no nos sirve. Pero la ley del coseno nos podría servir. ¿Por qué? La ley del coseno plantea que el cuadrado de un lado cualquiera, en este caso por ejemplo de A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces el producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. Entre B y C se forma el ángulo A. En este caso puntual, el caso que nos ocupa, el lado A se conoce, el lado B se conoce, el lado C se conoce, aquí están sus valores, el lado B se conoce, el lado C se conoce, entonces podríamos por despeje averiguar el coseno de A. En esta fórmula, el coseno de A despejado quedaría de la siguiente manera. Coseno de A es igual a B a la 2 más C a la 2 menos A a la 2 sobre 2BC. Sigamos con el ejercicio entonces. Tenemos, usemos eso último que dijimos, el coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 por B por C. Entonces tendríamos que el coseno de A es igual, B es 7 centímetros elevado al cuadrado, no vamos a usar las unidades, todas son en centímetros, entonces solo trabajemos la parte numérica, 7 elevado al cuadrado, más C, que es 12 elevado al cuadrado, menos A, que es 8 elevado al cuadrado, sobre 2 por 7 por 12. Entonces, el coseno de A será igual a 49 más 7 al cuadrado 49, 12 al cuadrado 144, menos 8 al cuadrado 64, sobre 2 por 7 por 12, que es 168. Entonces el coseno de A es igual a, procedemos a hacer las operaciones, 49 más 144 menos 64, 129 sobre 168.
tendríamos 0,767 y otras cifras decimales. Entre más decimales utilicemos, tendríamos un ángulo más aproximado. Trabajemos con tres cifras decimales. Entonces tenemos coseno de A es igual a 0,767. Recordemos que si conocemos el coseno del ángulo, en este caso 0,767, podemos conocer el ángulo por la función inversa. Si coseno de A es igual a 0,767, entonces el ángulo A será coseno a la menos 1 de 0,767. Esto utilizando la función inversa. Usamos la calculadora y eso nos daría que el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de 0,767. El ángulo A es un ángulo de 39,9 grados. Ya tendríamos el valor del ángulo A, 39,9 grados. 39,9 grados. Bien, así como procedimos para calcular el ángulo A, procedimos para calcular cualquiera de los otros ángulos. Ahora, como ya conocemos un ángulo, también podríamos continuar este ejercicio utilizando ley del seno. Pero, para seguir practicando la ley del coseno, utilicemos, por ejemplo, calculemos el ángulo C, de igual manera por despeje, tendríamos que coseno de C es igual a A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2 por A por B. Entonces el coseno de C sería igual a elevado al cuadrado es 8 cuadrado más B elevado al cuadrado es 7 cuadrado menos C elevado al cuadrado es 12 al cuadrado sobre 2 por 8 por 7. Entonces el coseno de C será igual a 8 al cuadrado 64 más 7 al cuadrado 49 menos 12 al cuadrado 144 sobre 2 por 8 por 7. 8 por 7 es 56 por 2, 112. Entonces el coseno de C será igual a 64 más 49 menos 144, lo que nos da 31 negativo sobre 112. Procedemos a hacer la división y eso nos da menos 0,276. Al igual que en el cálculo anterior, esto nos da otras cifras decimales. Tomemos 3, una aproximación más o menos aceptable. Entre más decimales tomemos, tendremos un ángulo más exacto. Bien, igual manera que hicimos con el ángulo A, podemos aplicar función inversa. Entonces, C será igual a coseno a la menos 1 de menos 0,276, con lo que tendríamos que C es igual a 106,02 grados. Ya tendríamos el valor del ángulo C, que es un ángulo de 106,02 grados. Finalmente, el último ángulo que nos falta, que sería el ángulo B, lo podríamos calcular teniendo en cuenta de que la suma de los tres ángulos debe dar 180, de manera que B sería 180 menos lo que sumen entre el ángulo A y el ángulo C. Entonces el ángulo B, según esto, sería
180 menos la suma del ángulo A, que es 39.9, más el ángulo B, que es 106.02. Tendríamos un ángulo de 34,08 grados. El ángulo B, 34,08 grados. Con lo cual quedaría resuelto el problema. Ahora, finalmente siempre en estos ejercicios podríamos comprobar si las respuestas son lógicas de acuerdo al siguiente criterio. El ángulo más grande se lo pone el lado más grande. Miren, en este caso el lado mayor es 12, el ángulo mayor es 106. Y al lado menor, que es 7, se le opone el ángulo menor, que es 34. Lo que quiere decir que los valores son valores lógicos. Gracias.